Hola amigos, bienvenidos a este video. En esta ocasión se tratará de historias de cementerios. Historia 1. El vigilante que nunca se fue. Nunca pensé que aceptar ese trabajo de noche cambiaría mi vida. Soy velador y hace unos años me ofrecieron cuidar un panteón alejado, uno de esos cementerios rurales que ya casi nadie visita. Me pagaban bien y todo lo que tenía que hacer era vigilar que no se metieran borrachos, pandilleros o curiosos buscando grabar fantasmas. La primera noche fue tranquila. El silencio era espeso y el aire olía a tierra húmeda. Solo se escuchaban los grillos y de vez en cuando algo parecido a pasos sobre grava. Pensé que era algún animal. Pero cuando pasaban las horas, empecé a notar algo raro. Había una tumba vieja, completamente descuidada, con una cruz oxidada y el nombre apenas visible, Silvano Ramírez, fallecido en 1938. Cada noche que pasaba, esa tumba parecía diferente. Al principio creí que eran alucinaciones por el cansancio. Pero no, un día la cruz estaba caída. Otro, la tierra parecía removida. Como si algo quisiera salir. La cuarta noche escuché el primer golpe. Como un puño contra madera, seco. Lo ignoré hasta que se repitió. Golpe tras golpe. Venían desde esa tumba. Me acerqué con la linterna, temblando. El foco titilaba. Sentí que no debía estar ahí. El golpe cesó. Pero justo cuando bajé la mirada, vi cómo la cruz se enderezaba sola. Como si alguien debajo la empujara con fuerza. Corrí hasta la caseta, me encerré y no salí hasta que salió el sol. Nadie me creyó. Ni el encargado, ni la policía cuando lo reporté como actividad sospechosa. Las noches siguientes fueron peores. Las estatuas de ángeles cambiaban de posición. Encontré huellas sobre las lápidas, como de pies descalzos y sucios. Y en una ocasión, juro que vi a un hombre viejo, vestido con uniforme de velador antiguo, parado junto a la tumba de Silvano. Me saludó. Y desapareció cuando parpadeé. Investigué por mi cuenta. Silvano Ramírez fue el primer vigilante del cementerio. Murió en el cumplimiento de su deber cuando un grupo de saqueadores lo apuñaló y lo enterró vivo, con los restos que habían robado, para que no hablara. Desde entonces, nadie había durado más de una semana en ese puesto. Yo duré 8 días. A veces, aún sueño con él. Parado en la entrada del panteón, con la linterna apagada, señalándome con el dedo. Como si me dijera, tú tomaste mi lugar. Historia 2. La cripta de los susurros. Yo solía trabajar como ayudante de sepulturero en un cementerio antiguo, en un pueblo del centro de México. No era un mal trabajo. Rutinario. Tranquilo. Hasta que me asignaron a limpiar una cripta sellada hacía más de 70 años. Me lo advirtieron, no vaya solo. Esa cripta tiene historia. Pero el jefe necesitaba el espacio para una familia importante del pueblo, y yo, necio, fui a primera hora con mi linterna, un pico y el permiso para abrirla. La estructura era de piedra negra. Musgo seco, cruces corroídas y una pequeña inscripción casi borrada. Aquí duerme quien ya no debe despertar. Pensé que era una frase cursi, nada más. Quité los candados oxidados y abrí la pesada puerta de hierro. El aire que salió estaba frío. Más frío que el ambiente. Y no olía a muerte, olía a algo más. Como a incienso viejo y tierra quemada. Dentro, había 7 pequeños nichos en los muros. Pero lo raro era que solo uno tenía nombre, Jacinta M. Fallecida en 1943. Los otros 6 estaban marcados solo con números romanos. Del 1 al 6. Y luego noté algo peor, dentro de cada uno, había huesos. Pero estaban revueltos. Como si hubieran sido amontonados a la fuerza. No con respeto, no con orden. Parecía una prisión de restos humanos. Me giré para salir, y entonces los escuché. Susurros. Muy suaves al principio, pero estaban ahí.
Voces. No entendía lo que decían, pero sentí que hablaban de mí, como si me estuvieran juzgando. Me volví a girar con la linterna temblando y vi a Jacinta, parada frente a su propio nicho. No se movía, no parpadeaba. Sus ojos eran negros, como hundidos. Tenía la piel grisácea, casi pétrea. No dijo nada, solo alzó un dedo y lo puso sobre sus labios, pidiéndome silencio. Y detrás de ella, las otras 6 siluetas comenzaron a aparecer. Unas más descompuestas que otras. Una sin mandíbula. Otra sin ojos. Todas murmurando, todas rodeándome sin moverse. Corrí. Tropecé al salir. Juré que sentí una mano sujetarme el tobillo, pero logré zafarme y salí gateando de la cripta. Cerré la puerta como pude y me fui sin mirar atrás. Presenté mi renuncia esa misma tarde. Nadie me creyó. Dicen que Jacinta fue la líder de un culto local, que usaban la cripta para guardar a sus seguidores más fieles, que después de su muerte, algo quedó encerrado con ellos. 2 semanas después, un nuevo ayudante fue asignado a ese lugar. Lo encontraron al tercer día, sentado frente a la cripta con la mirada perdida y un corte profundo en el brazo. Lo único que había escrito con su sangre, una y otra vez, era: ella no está sola. Historia 3. El sepulturero de la medianoche. Cuando tenía 19 años, conseguí un trabajo temporal como vigilante nocturno en un panteón de Veracruz. Era un cementerio enorme, rodeado de árboles viejos y paredes que ya no protegían nada. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. A esa hora, todo estaba en silencio, o eso me dijeron al principio. Durante la primera semana, todo fue normal. Caminaba con mi linterna entre las lápidas, llevaba un cuaderno donde anotaba cualquier incidente y escuchaba música a bajo volumen. Pero a partir de la segunda semana, empecé a notar algo extraño, una tumba que siempre parecía recién cavada. Cada noche, el montículo de tierra estaba removido, la tierra húmeda, como si alguien la hubiera trabajado horas antes de mi llegada. Pensé que quizás era obra de vándalos o perros escarbando, pero entonces me fijé en el nombre del sepultado. Mauricio Duarte Gómez. Fallecido en 1941. Lo raro era que la lápida tenía marcas de haber sido reemplazada recientemente. El cemento aún estaba fresco en las esquinas. Decidí comentárselo al encargado del día siguiente. Me miró sin hablar durante varios segundos, luego solo dijo: esa tumba no se toca. Si vuelve a estar removida, no te acerques. No le hables. No interrumpas lo que veas. Lo que vea, pensé. Esa noche, me armé de valor. Volví con mi linterna, pero sin música esta vez. Me senté a unos 20 metros de la tumba y esperé. A las 2:33 de la mañana, la linterna empezó a fallar. No fue un fallo total, solo parpadeaba como si algo interfiriera. Y entonces lo vi. Un hombre alto, encorvado, vestido con un traje antiguo y desgastado, estaba de pie junto a la tumba, cavando con una pala. Pero no hacía ruido. Ninguno. La tierra se removía sin sonido. Era como si el tiempo estuviera contenido en ese pequeño punto del cementerio. Lo más perturbador era su rostro, pálido, demacrado, con los ojos completamente blancos. Pero lo más extraño fue lo que sacó de la tumba. No era un cadáver. Era una figura igual a él. Otro sepulturero, idéntico, cubierto de tierra, que se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia el fondo del cementerio. Me escondí detrás de una lápida. Cuando volví a mirar, ya no estaban. A la mañana siguiente, la tumba estaba completamente sellada. Ni rastro de tierra removida, ni huellas. Como si nada hubiese pasado. Volví a preguntar al encargado, y esta vez se sentó conmigo. Mauricio no fue enterrado. Fue sellado. No estaba muerto cuando lo metieron ahí. Dicen que maldijo a los que lo traicionaron y desde entonces, cada ciertos años, cava su propia tumba para salir y buscar un reemplazo. ¿Un reemplazo?, pregunté, tragando saliva.
Él me miró y respondió: sí. Siempre vuelve a enterrarse, pero no quiere hacerlo solo. Renuncié esa misma tarde. No firmé nada, no recogí el sueldo. Solo me fui. Pero hay noches, especialmente cuando hay luna menguante, en que tengo sueños donde cavo, con las manos, en una tierra húmeda y sin fondo. Y alguien, idéntico a mí, se asoma desde la oscuridad y me sonríe. Historia 4. La tumba sin nombre. Yo no era de los que creían en cosas paranormales. De hecho, trabajé por 3 años como sepulturero sin pensar en espíritus, maldiciones ni aparecidos. Para mí, los muertos eran eso, cuerpos en descomposición y nada más. Pero todo cambió en la sección vieja del Panteón de Santa Amalia. Aquella zona estaba cerrada al público. Nadie tenía familiares ahí desde hacía décadas y muchas tumbas habían sido devoradas por las raíces de los árboles. Un día, mientras excavábamos cerca de esa parte olvidada para una exhumación, mi pala sonó contra algo de metal. Me agaché para inspeccionar y me encontré con una placa de bronce oxidada, enterrada bajo tierra sin lápida visible, sin nicho ni cruz. La saqué con cuidado y noté que no tenía nombre. Solo había una inscripción tallada que decía: lo que ha sido silenciado, volverá con hambre. Mostré la placa a mi compañero y nos reímos nerviosos. Pensamos que era parte de una antigua lápida rota, alguna broma macabra o un símbolo de alguna secta que usaba el panteón como escondite. Esa noche empecé a tener sueños. En el primero, me veía en el mismo lugar donde encontré la placa. Pero esta vez, el suelo estaba abierto y de la fosa salía una sombra alta, sin rostro, que parecía hecha de polvo y alambre oxidado. Caminaba torpemente, arrastrando los pies, y lo único que hacía era señalarme. Desperté con la garganta seca y un zumbido en los oídos. El sueño se repitió durante 3 noches seguidas. Cada vez, la sombra se acercaba más. Y cada vez, el zumbido en mis oídos duraba más tiempo después de despertar. La 4ª noche, el sueño cambió. Ya no estaba solo. En el cementerio de mi sueño había varias personas, todas de espaldas, todas inmóviles frente a tumbas. Me acerqué a una de ellas, y al tocarle el hombro, se dio la vuelta. Era yo. Mi rostro, sin ojos, sin boca, sin expresión. Solo vacío. Desperté gritando. Volví al cementerio al día siguiente, decidido a encontrar una explicación racional. Fui a buscar la placa donde la habíamos dejado, pero ya no estaba. En su lugar había un agujero estrecho, como si algo hubiera cavado desde dentro hacia afuera. Cuando pregunté al administrador si había registro sobre esa tumba, me dijo algo que aún me hiela la sangre. Esa zona fue usada durante 3 años por un hospital psiquiátrico local. A veces, enterraban a los pacientes sin nombre, sin permiso y sin registro. Esa inscripción era una advertencia. El personal del hospital decía que uno de ellos, un paciente desconocido, hablaba un idioma que no era humano y que nunca dormía. ¿Cómo murió?, le pregunté. El viejo me miró fijo y respondió: nunca lo encontraron. Solo desapareció una noche. La celda vacía. Las paredes cubiertas con esa misma frase, escrita con uñas. Desde entonces, ya no sueño con el cementerio. Pero cada tanto, en las noches más quietas, el zumbido regresa. Y en el espejo, por un segundo, veo a ese otro yo, sin rostro, mirándome desde el fondo de la habitación. Si llegaste hasta este punto del video, me ayudarías con tu suscripción y un like. Si tienes alguna historia, ya sea personal o de alguien que quieras compartir, con gusto la recibimos y como siempre, tu vecina te cuenta.